Bueno, pues vamos a ver ahora intuitivamente, ya sin poner la planta, la figura, el punto de vista, no lo necesitamos para hacer los cálculos igual que cuando dibujáis a mano alzada. Hay que decir que las sombras es una fuente de información tremenda, o sea, nosotros vemos desde arriba, desde el avión, unas sombras y sabemos qué tipo de tejado es. Por ejemplo, si yo hago este dibujo y veis aquí este rectángulo, fijaros que estos dos rectángulos o cuadrados pues tienen aquí este hueco, no sabemos lo que es, ¿no? Pero si yo pongo sombra ya vais a saber lo que es. Digamos la fuente de información. Si yo hago esto así y sombreo esto, o si por ejemplo hago esto así y sombreo esto, fijaros que era la misma figura y sin embargo ya me podéis decir aquí qué sería esto y qué sería esto, ¿no? Lógicamente esto pues podría ser algo como esto, así, tenemos un prisma y ahora como tiene eso así, pues es otro prisma saliente y este prisma saliente proyecta aquí su sombra, ¿no? Todo esto, ¿vale? Mientras que esto es una puerta, un hueco, ¿no? Pues la sombra nos define realmente, o sea, no hace falta casi ni la planta, o sea, nosotros ahí ya vemos las formas, ¿no? Y visto desde arriba igual, podemos ver, como decía, unos tejados, una montaña. O sea que las sombras lo que hacen es modelar las formas y dejar constancia de cómo son, ¿no? Pero si por ejemplo hacemos ya nuestra perspectiva, entonces tenemos la línea del horizonte, que siempre la debemos usar, eso sí que es clave. Y ahora de repente hay un objeto y decimos, bueno, pues es por ejemplo un prisma, ¿no? Y el prisma o la pirámide, vamos a poner una pirámide para variar, ¿no? Entonces tenemos aquí la figura. Como no tenemos el punto de vista, no sabemos si este cuadrilátero es un cuadrado o no lo sabemos. Para eso pues hay que calcular el punto de vista, pero aquí no tenemos datos para hacerlo. Si nos dan las medidas sí que lo podemos calcular, ¿no? Pero, bueno, tenemos por ejemplo este cuadrilátero y tenemos una altura para ese cuadrilátero, ¿no? Vamos a poner por ejemplo aquí la intersección. La intersección y en este punto levantamos una línea vertical, ¿vale? Entonces unimos con los vértices y tenemos ya ahí nuestra pirámide, ¿vale? Bueno, podríamos quitar las líneas de atrás ya que no son visibles. Entonces podría quitar también la diagonal que me sirvió para calcular el centro. Quitar esto, etcétera, ¿vale? Bueno, si no quito todo y marco solo la lista y ya está, ¿vale? Entonces marco esta línea, esta lista y ya tengo ahí mi pirámide, ¿no? Entonces si cojo ahora el punto de vista, vamos a marcar la posición del Sol delante de nosotros. Vamos y eso a darle un poco más de altura hasta aquí. Bueno, entonces traemos hasta aquí, por ejemplo, el espacio donde dibujamos, ¿vale? ¿Y hasta allí va a llegar? Ahí he cogido más espacio para poner el sol más alto, ¿no? Porque si lo coloco muy bajo me sale la sombra, pues como en el ocaso, el crepúsculo, que la sombra se proyecta, bueno, casi hasta el infinito, ¿no? ¿Y si está en contraluz? Si está a contraluz se ve toda negra, pero bueno, aquí no nos afecta. A contraluz sería, digamos, la cámara pues hace un cálculo medio entre la luz y la sombra. Y si directamente está enfocando a la luz, pues todo lo que está delante sale en silueta, ¿no? Que para eso existen los fotómetros. El fotómetro te acercas y mides la cantidad de luz que tiene. Entonces luego dices, bueno, al fotómetro le pongo que me calcule estas sombras para este espacio, ¿no? Y lo de atrás sale sobreexpuesto, ¿no? Bueno, son cuestiones que aquí no interesan, aquí nos interesan los cálculos geométricos. Entonces decíamos, tenemos por ejemplo la posición del Sol donde queramos, vamos a ponerla por ejemplo aquí, usar una línea vertical, y digo, bueno, pues aquí está mi Sol. Aquí
Este es el Sol. Lógicamente la circunferencia solar es más grande, pero bueno. Bueno, por último, este punto tiene su proyección aquí en el suelo, según habíamos visto. Entonces alineábamos la proyección del Sol con la proyección del vértice de la pirámide y esa línea venía por aquí, ¿vale? Mientras que ahora alineando el vértice con el Sol, voy a ponerlo, a ver, ahí. Ahora la alineaste como el centro de la base. O sea, sí, como... Es que me coincide con la lista de atrás. O sea, este punto con la proyección de este punto ortogonal, y ahora el Sol, para que no me coincida con esa línea, lo voy a bajar un poco, lo voy a poner aquí, por ejemplo. Quería espacio por arriba y al final, bueno, voy a poner aquí. Bueno, fijaros que el Sol proyecta aquí el vértice de la pirámide, ¿vale? O sea que en realidad habría que hacer con cada punto eso, nada más que eso, ¿vale? Entonces quito el Sol de aquí y ya tengo el cálculo de la sombra de la pirámide en perspectiva, ¿de acuerdo? Vamos a quitar la línea roja de atrás. Bueno, por tanto, la sombra de la figura solo va a ser la sombra de esa cara, ¿no? Sale realmente de los extremos del segmento, o sea, sale de este punto y viene hasta aquí. Y ahora la sombra de esta línea viene de aquí a aquí. Vale. Esa sería la sombra del objeto, ¿de acuerdo? Esta es la posición del Sol. O sea, que coloco aquí la circunferencia del Sol. Pongo aquí unos rayos para que se entienda. Y este vértice proyecta aquí la sombra, por lo tanto, esta es la sombra del objeto arrojada sobre el suelo y esta es la sombra propia. Fijaros que solo tuve que calcular el vértice, ¿no? Bueno, pero podemos completar esta figura. Imaginaros que yo digo, bueno, pues que esta figura es la torre de una arquitectura. Cuando la arquitectura la continúo por aquí, entonces esto ya no nos va a valer, ¿vale? Entonces la continúo y digo, bueno, pues la torre viene por aquí. La torre viene por aquí una vertical y por aquí una vertical, ¿vale? O sea que realmente ya no me sirve esta sombra, porque esta sombra sería sobre el plano de la base de la pirámide. En el momento en que la pirámide pues está más alta, pues esto ya queda en el espacio, no vale, ¿no? Entonces ya la puedo quitar. Que igual que en el dibujo artístico estáis corrigiendo, pues aquí también, dependiendo de la posición de los elementos, habría que estar corrigiendo también, ¿no? Entonces, ahora hago aquí un prisma, no muy grande, para que no me caiga muy lejos, y digo, bueno, pues viene por aquí. El prisma viene hasta aquí, y es un prisma que tiene encima una pirámide. Bueno, y ahora la proyección del punto en la base queda aquí, con lo cual ahora la sombra ya me va a quedar bastante más abajo, ¿vale? Ahora sí que me convenía subir el Sol, porque ahora sí que, lógicamente, esto pues también va a venir más abajo, entonces al unir este punto con este ya cae muy lejos, ¿no? Bueno, pues ahora me olvido de esas líneas rojas y voy a colocar el Sol más arriba, ¿no? Bueno, entonces completamos la figura y hacemos el cálculo a posteriori, que es casi lo mismo, ¿no? Desde la figura es una pirámide más un prisma, y a ese prisma le vamos a aumentar pues algún detalle, ¿vale? Pirámide y el prisma con sus fugas, ¿vale? Un desvío. Entonces vamos a aumentar por aquí el prisma. Esto para la pirámide, el prisma de la pirámide. Sí, pero como en plan, esto es el resto de la pirámide, pero ahora como la pirámide con el prisma va a cambiar la sombra. Vamos a aumentar este trozo nada más. Y ahora aquí hacemos ya una línea vertical, ¿vale? Con lo cual ahora calculamos la sombra de un prisma sobre otro, y uno de los prismas
más, pues tiene encima una pirámide, ¿vale? Pero entonces la sombra que hicimos de la pirámide la borramos. Sí, porque quedaba en el aire. Si lo metamos todo era lo que estabas mirando. En realidad esta pirámide proyectaba que una sombra, pero es que ese plano no existe, ¿no? Entonces al momento en que andamos variando los datos, pues tendremos que ver dónde van cayendo las sombras, ¿sí? Entonces ahora tenemos este punto, pues este punto lo alinearemos con este de aquí. ¿No? Con lo cual ya tenemos una figura completa, ¿no? Si ahora, por ejemplo, coloco el punto de luz aquí, al alinear este punto, pues fijaros que a lo mejor, pues bueno, me viene a parar aquí. Vale. También puedo colocar la sombra detrás del observador, ¿de acuerdo? Mientras que si la coloco aquí, por ejemplo, pues la sombra me viene a parar aquí. Bueno, pues para saber la sombra que me va a quedar cuando tengo un cuerpo que tiene varios entrantes salientes, entonces lo que hay es que deducir lo siguiente. Fijaros que esta es una L, ¿no? Entonces la sombra de una L pues será algo como esto, una L tumbada, ¿no? Algo así, algo como esto, ¿no? Lo hago en una sonometría que es más fácil. La sombra de la L de allá pues será otra L. O sea que si unimos las L's, pues ya tengo la sombra final, será algo como esto, ¿no? Pero en perspectiva. Y ya solo me queda aquí poner la pirámide. Pues la pirámide aquí pues será algo como esto, ¿no? O sea que podemos deducir cómo obtener una sombra gracias a fragmentar la figura en partes distintas, ¿no? O sea, la sombra por lo menos la que arroja sobre el suelo, ¿vale? Bueno, dicho esto, ese sería el fundamento de este cálculo geométrico. Dicho esto, vamos entonces ya a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo intentando que no nos salga fuera, ¿no? Porque aquí tengo espacio un poco corto, pero bueno, el punto de luz pues debe ser tal, entonces lo calculamos así. Fijaros que si yo, por ejemplo, alineo este punto con este, pues me queda ahí esta línea, ¿no? Esta línea por aquí. El cuadrilátero de atrás viene por aquí, sigue esta dirección, corta aquí a esta línea, al alinearlo con este. Bueno, me interesa más que ese punto, me interesa por ejemplo más la de la torre. La de la torre viene por aquí, ¿no? Porque es más alta. Entonces fijaros, viene desde aquí hasta aquí. Pero eso es el punto, ¿de qué es? Esto es el prisma este. Vale. Entonces, cogiendo aquí la base del prisma, tengo esta diagonal y tengo aquí, viene por aquí, esta diagonal. Bueno, aquí queda en realidad la proyección de V. Bueno, vamos a llamarlo punto L, ¿no? Y queda aquí exactamente. Eso quiere decir que, y ahí es lo que tenéis que ver en el papel, que si yo, por ejemplo, hago aquí una línea, imaginemos esta, si me va a entrar este punto, me van a entrar los demás, ¿vale? Si yo alineo este punto con este, por ejemplo, voy a poner uno ahí al azar, viene por aquí, viene por aquí, y ahora por aquí levanto una vertical, vamos a ponerla así. Tengo que hacer que este punto y este estén alineados de manera que el punto caiga aquí, ¿vale? Que no me quede lejos. Bueno, entonces lo voy a alinear y entonces me cae, por ejemplo, viene por aquí y vemos que sí, que efectivamente este vértice pues me va a caer aquí, ¿no? Donde termina esta línea. Eso es el centro de la torre o abajo. He alineado el punto de luz, el punto solar, con el vértice, ¿no? El sol ese, con el vértice, y he alineado la proyección del sol, ese prima, siempre con la proyección del punto, nada más. En todos los puntos hay que hacer eso, nada más, ¿vale? O sea, el sol lo puse donde quise. No, pero la proyección de La proyección es una proyección ortogonal al horizonte, perpendicular al horizonte. Pero ¿por dónde pasa por el objeto? O sea, ¿por dónde uno se dirige? O sea, yo hago el sol donde quiero y hago una perpendicular y tengo ese prima. Ahora alineo ese con un punto y ese prima con su proyección en el suelo, nada más. Es lo único que hago siempre. Por ejemplo, este punto. Este punto alineo ese prima con su proyección en el suelo. Vale, pasa por el último vértice.
Claro, este punto con su proyección sobre el suelo y este punto con el sol. Y se acabó, no tiene más. O sea, esto es lo que se hace siempre, ¿vale? Entonces, si alineo estos dos puntos, pues ya tengo que donde se cortan esas dos líneas, ahí tengo la sombra de este punto, ¿vale? Y además me sobran datos, porque sé que las paralelas tienen el punto en común, con lo cual puedo ir calculando todos los puntos, ¿no? Vale. Bueno, pues alejo esto, ya que ahora se me ha vuelto. Mi mamá Me he liado con lo último. Fijaros, Me acabo de explicar. es así de fácil, mirad, este punto, tiene su proyección en el suelo, aquí, pues siempre, el del horizonte con el del suelo, y el sol con el punto, se acabó. Entonces, si tú alineas estos dos y alineas el sol con este, la intersección de los dos te da ya la sombra del punto, ¿vale? Todos los puntos se calculan igual, entonces la sombra de este punto caerá sobre esta línea y caerá aquí, alineando ese con ese punto, vemos que viene por aquí. Bueno, pues ya tenemos la sombra de este punto, es este. Y la sombra de esta línea pues será una paralela, con lo cual no hace falta ni calcular más puntos, ¿no? O sea que viene por aquí. Vale, o sea que la sombra de esta línea es esta. Vale. Ya que es una paralela a esta, va la misma fuga. Vale. De acuerdo. Ah, claro, la mía me queda de... Bueno, más puntos. Por ejemplo, este punto, ¿dónde queda su sombra? Pues este punto, su sombra, al alinear con ese, vemos que al hacer esta línea, viene por aquí. Entonces, corta aquí. O sea que la sombra de este punto es este. Y si alineamos el suelo, fijaros que esto viene aquí hasta el suelo en este punto. Si alineamos el suelo por aquí, con el punto del suelo, siempre pasará por este punto. Pues hago esta línea y ahora ya sé que la sombra de esta línea pues es esta, ¿vale? Y pasa por S'. Vale, entonces, para que no os liéis, cuando tengo, lo único que hay que hacer, esto es muy sencillito y lo que nos puede liar es la cantidad de líneas, pero es tan sencillo como esto. Cuando tengo un punto, por ejemplo, esta farola. Esta farola tiene su proyección en el suelo, o sea, el pie de esta farola cae aquí, ¿vale? Entonces, tengo el sol, por ejemplo, está aquí. Y el sol tiene su proyección en el suelo aquí. Este es el sol y este es ese primo, ¿vale? Pues siempre lo único que hay que hacer es alinear este punto con este, nada más, y este punto con este. Si hacemos eso con todos los puntos, esto entonces cae aquí, y la sombra de ese objeto pues será esto. Si hacemos eso con todos los puntos de la figura, obtenemos ya la figura, ¿vale? Habrá que ir enumerando para no liarse, ¿no? O sea que la sombra de la farola pues será este detalle. Y lógicamente la sombra de una esfera es un cono circunscrito que provoca aquí, la intersección del cono será una elipse, ¿no? Esta será la sombra. Bueno, pues eso es lo único que hay que hacer con todos los elementos. Tanto si el sol está delante como si está detrás. Siempre alinear. En el caso de que el sol esté detrás, pues ahora pongo aquí una farola, tengo aquí una farola, y de repente digo, bueno, la sombra de la farola pues es esta. Fijaros que hacemos lo mismo a este punto, corta aquí, aquí está la fuga de los rayos solares y ahí está la fuga de las verticales, con lo cual la sombra sería eso. Eso quiere decir que la sombra de otra farola que estuviera aquí, pues lo mismo, iría hacia FV, y esta iría hacia FR y cortaría aquí. La sombra de esta farola sería esta. Y esta sería esta, y las dos estarían alineadas con la fuga, ¿no? Bueno, el sol está detrás, en este caso el sol está delante, ¿no? Bueno, seguimos, entonces tenemos este punto, tenemos este, tenemos este. Tenemos ahora esta línea, la sombra de esta línea es esta, está alineada con ese prima, viene por aquí. Alineamos este punto con este y viene por aquí. Entonces ya hacemos esta línea, viene por aquí y la continuamos todo. Entonces corta aquí abajo.
Eso quiere decir que la sombra de esta será una paralela y fugará hacia ese punto. Bueno, con lo cual ya tenemos la sombra también de este punto. No, a mí tampoco. Es que no entiendo La nada de parte de las abajo cosas. no me cago. Bueno, es tan sencillo como esto que tenemos aquí. La proyección del Sol con la proyección del punto. Y el punto, el Sol con el punto. Se acabó la intersección de los dos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pero fijamos, este punto tiene su proyección aquí. Este punto con este y el Sol con este. Ahí. Lo mismo, pues todos. Este, por ejemplo, sabemos que la sombra de esta línea, pues está alineado con S', viene por aquí, entonces ya la trazo, viene por aquí y va a ser esta. Viene por S' y viene por aquí. Bueno, y como sabíamos que la sombra de este punto cae aquí, pues necesariamente ahí tenemos ya el punto. Se acabó. Ya tenemos la sombra de la L, ¿no? Lo que decíamos, primero una L, luego la de atrás, unimos los puntos y se acabó el ejercicio. Entonces tenemos ya la sombra de una L, la vamos a ir marcando en negro para que se vea. La sombra de esta L es esta L, ¿no? Pues lógicamente si tenéis una L no puede salir una V, ¿no? Eso es lo que hay que mirar, ¿no? Sería un caso para Iker Jiménez, si saliera algo así. O sea, la sombra de una L es una L, ¿vale? Una L tumbada. Entonces esto viene por aquí, está alineado con S'. Esto viene por aquí, está también alineado con S', viene por aquí. Y ya tenemos al completo la sombra de esta cara. Bueno, si hacemos lo mismo con la cara de atrás, fijaros que esta lista de atrás va hacia esta fuga, ¿no? Entonces a la fuga F. Por tanto, como este punto es este, pues la sombra de esta será una paralela va también hacia F. O sea que va a ser más sencillo de lo que parece, porque esta línea al ser paralela a esta va hacia F. Y la sombra de este punto que viene por aquí detrás, en la intersección de estas dos líneas, este punto, ya la podemos también trazar. Unimos con S, y al unir con S vemos que cae, este punto con S, vemos que cae aquí. Por tanto ya tenemos la sombra esta de esta línea que es esta, y como sale aquí de la base y va hacia este punto, pues ya podemos unir ese punto con este. Con lo cual ya tenemos la sombra de este prisma y es que usamos hacer más, porque la otra L, si os fijáis, viene por aquí detrás, con lo cual se acabó. Tenemos la L y ya solo nos queda la pirámide, ¿vale? Y la pirámide, como tenemos este punto y teníamos que pasaba por aquí, a ver, este era el punto, venía por aquí y cortaba por aquí a esta línea. Bueno, eso quiere decir que la sombra del vértice de la pirámide queda aquí. Entonces, si unimos este punto con los cuatro, el otro tiene que quedar, como es paralela, por aquí. Entonces, es unir ese punto con este y con este. Y ya está completo el ejercicio, ¿vale? O sea que hay que ir punto por punto. Entonces, fijaros que el vértice de la pirámide alineo con el Sol y alineo su proyección es esta, por el suelo. Fijaros que queda aquí. Entonces alineo con S', viene todo por aquí, corta aquí detrás. Entonces, fijaros que el vértice de la pirámide está unido con estos cuatro puntos. Bueno, pues aquí tenemos 1, 2, 3 y el otro tiene que quedar aquí detrás. Alineo estos tres puntos con el vértice de la pirámide y se acabó el ejercicio. O sea que la sombra de la figura es esta. Y aquí esta última línea y se acabó. Vale. Bueno, ahí casi parecen coincidentes. Bueno, el ejercicio se terminó y viene por aquí la sombra. Tenemos. Vamos a marcar con un rayado también. Esta cara hay que mirar si tiene sombra. No tiene sombra porque aquí da la luz, ya que el rayo viene por aquí. Entonces la sombra del objeto es esta. Esta será la cara que queda en sombra. La cara de atrás también queda en sombra, esta de aquí atrás. Esta cara de la pirámide queda en sombra, aunque con algo más de luz que esta. Aunque aquí, bueno, si separamos un poco el rayado se percibe con algo más de luz, pero bueno.
Y por último, la sombra propia es esta, la sombra propia es esta, y la sombra que arroja sobre el suelo es todo esto, ¿vale? Con lo cual, hemos calculado ya la sombra de ese objeto. Vale. Luego habría que diferenciar, pero eso ya sería la ley de dibujo artístico. Lógicamente aquí hay más luz que aquí, ¿no? Entonces aquí habría que poner, y aquí en las caras estas un medio tono, mientras que aquí habrá que poner luz, ¿no? Pero realmente estas sí son donde hay más luz, en esta un poco más de luz y en estas dos más sombra, ¿vale? A mí la sombra me salió súper distorsionada. ¿Y lo demás? A mí se me va de Porque es un desastre completamente, o sea, no hay por dónde coger. O sea, Me olvidé de hacer la recta. Bueno, Por lo menos la tuya es un poco la forma. A mí es La recta de la L, de la sombra. La hice directamente en paralelo. Bueno, pero por lo menos te ¿Entró? Porque la hice muy chiquita. lógicamente los dibujos liliputienses salen siempre, lo que pasa es que luego no se distingue, es lo malo que tiene. Ya si son muy pequeños, pues luego no hay quien vea nada ahí. Es que podrías decirnos medidas mejor y así nos queda todos igual y nos entra. Y si, Es la- que, y si si no- las medidas, yo date cuenta que esto lo estoy haciendo aleatoriamente. Claro, pero por eso... Si os digo unas medidas y luego no entra, ¿qué? Yo soy el responsable. Claro. Es que como no sé qué las medidas de la pirámide y luego una pirámide así me entra, pero de Bueno. repente No, pero sí que tiene que ser más una. de abajo y claro, ya no entra. Pero los que no nos ocupó el triángulo, tenemos que volver a hacer. Bueno, si lo que os cabe está bien hecho, pues bueno, en principio A no. ver, el mío se distingue, pues el vértice. Ahora los veo, ahora aquí los que los voy a ver. Y de paso me enseñéis el último día. Pero, ¿cómo hiciste toda la pirámide? Porque es una cosa... Bueno, pues ahí tenemos ya la sombra. Recordad, la sombra de esta figura está formada por la sombra de la L, la sombra de la L, Esto aquí. luego la sombra de la L de atrás, que vendría por aquí. Por el vértice de este. Aquí vemos que queda hacia adentro. Entonces, lógicamente, esta ya no va a interceptar, ya que la figura sale de aquí. Y por último, el cuadrilátero que formaría esto y el vértice que cayó aquí, que habrá que unir con todos los puntos. Sí. Por eso unimos este punto con estos cuatro, con este, era este, si no, era este y el otro que quedaría aquí detrás. ¿Vale? Ese es el cuadrilátero este que quedaría por Y luego ahí. con el de abajo, ¿no? El de abajo, el sol con arriba y Sí, vale, entiendo. Hostia, no me da un poco. Es que yo me pasé. Es que es una